Buenos días, jóvenes, muy buenos días a todos. Por favor, me confirmen si se puede escucharla. ¿Pueden escuchar mi voz? ¿Se puede ver la diapositiva? Buenas tardes, profesor. Sí se ve, profesor. Ya, vamos a comenzar. Bueno, nos corresponde, si no me equivoco, la semana 3, ¿correcto? Vamos a entrar en la semana 3 de esta parte del curso de economía, ¿no? Entonces, vamos a revisar los temas que tenemos el día de hoy. Ya vamos a ver los famosos factores de producción, ¿no? Si ustedes ya revisaron un poquito las separatas y la clase que hemos estado indicando anteriormente, sabemos que el factor de producción son la naturaleza o la tierra, el factor trabajo, que es la mano de obra, el factor capital, que es básicamente representado por las ganancias, ¿no? El interés, perdón. Tenemos el factor de gestión empresarial, expresado por el rendimiento, la ganancia, el factor Estado, más que nada por los impuestos, ¿no? Y algunos consideran la tecnología también como un factor, pero por lo general la tecnología está dentro de capital, ¿no? En algunos textos, ¿no? En algunos puede ser 6 factores de producción o en algunos 5, ¿ya? Entonces, aquí vemos la tablita que justamente les estaba indicando, ¿no? Como vemos, el factor productivo es la tierra, ¿no? La tierra es el factor productivo y eso representa pues todo lo que es la naturaleza, ¿no? Básicamente todo lo que son terrenos, chacras, sembríos, etcétera. Ese es representativo de la tierra, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es su clasificación? Bueno, como dijimos, era originario porque viene de origen, viene de la naturaleza de la tierra, no nadie lo creó, se creó básicamente con el nacimiento de la tierra, ¿no? Del planeta. Por eso es que le dicen que es un bien originario, ¿no? ¿Qué característica tiene? Es pasivo, ¿no? Porque en realidad es la acción del hombre sobre la tierra que le genera una retribución. Es la acción del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Que le da sentido o rendimiento a ese tipo de factor. ¿Me dejo entender? Por eso que se dice característica pasivo, ¿ya? La retribución creo que está bastante clara. Si yo agarro y tengo un terreno, una chacra, y yo siembro, digamos, arroz, lo que voy a obtener es semilla de arroz, voy a obtener arroz y ese arroz me va a generar una renta, una ganancia, ¿no? Pero obviamente el terreno en sí, por lo general, si yo, por ejemplo, yo no soy dueño del terreno, imagínate, ¿no? Quiero producir arroz, yo tengo que alquilar el terreno, ¿no? Alquilarlo. Entonces la retribución que le genera a la persona que posee ese terreno le va a generar un alquiler, ¿no? ¿Me dejo entender? Y al que trabaja sobre la tierra que genera un excedente, le va a generar una renta. No sé si me estoy dejando entender en los dos ejemplos. La tierra, por ser un factor pasivo, de ser pasivo, puede tener dos formas de retribución. Una, si el terreno no es mío y tengo que alquilarlo para poder sembrar un producto, tendré que pagarle al dueño del terreno. Entonces, ese dueño del terreno va a recibir una retribución, que es el alquiler, ¿no? ¿Ok? Pero si en caso yo alquilo el terreno y digamos ya tengo el terreno, o es mío o lo alquilo, también va a generar una retribución porque yo voy a sembrar muchos productos y al momento de obtenerlo voy a tener un ingreso porque los voy a vender, voy a tener una renta. Entonces también sería la retribución, la renta. O sea, el excedente que me genera la tierra y que después comercializo en los mercados para obtener una ganancia o un ingreso en este caso, ¿no? La renta. El otro factor más conocido también es la tierra, ¿no? Perdón, el trabajo. El trabajo también es un factor productivo, ¿no? Ahí vemos que se simboliza por L, por T. También decimos que es un factor originario. ¿Por qué? Porque viene de nosotros mismos, de nuestro esfuerzo físico, ¿no? No es un bien creado, ¿no? Viene de nosotros, de innato de nosotros. Por eso que su clasificación es como factor originario. En este caso, el trabajo es activo. ¿Por qué la característica es activo? Porque es el trabajador, a través de su esfuerzo físico, es que genera valor.
por sí mismo no genera valor el trabajador, sino la acción que ejerce el trabajador a través de su esfuerzo físico o mental, puede ser los dos tipos de trabajo, físico o mental, sobre la naturaleza, ¿no? Y que genera un excedente, ¿no? Genera un valor agregado. Y ese valor agregado o retribución se llama salario o sueldo, ¿no? Salario, sueldo, jornal, etcétera. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, a eso se refiere el factor trabajo. El capital. El capital es, simbolizado por K, es un factor derivado porque básicamente se derivan de los dos anteriores, ¿no? Se genera capital con la acción del trabajo sobre la tierra, ¿no? Entonces, ahí se genera un valor en el proceso. Entonces, nace el capital como clasificación de factor derivado, ¿no? Características es auxiliar, sí, podrías considerarla como auxiliar, pero también es importante porque ese auxiliar es lo que genera ahora, en el mundo moderno, es lo que genera rentabilidad, ¿no? ¿Cuál es la retribución del capital? El interés, la renta o la ganancia, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? El interés, la renta o la ganancia, ¿ya? ¿Por qué será el interés? Porque si yo, por ejemplo, sigo con el ejemplo de poder sembrar un determinado producto en una tierra, y no tengo el dinero para alquilar el terreno o no tengo dinero para poder comprar la materia prima, la semilla, los fertilizantes, las vitaminas que necesita el producto, el agua, el trabajador que tiene que cuidar, que tiene que sembrar el producto, todo eso cuesta. Entonces, el trabajador, por lo general, el que quiere invertir en ese negocio, por lo general, ¿qué hace? Se presta dinero del banco, ¿no? Del banco. Entonces, ¿qué pasa con ese tema del banco? ¿No? Tiene que pagar un interés, ¿no? Tiene que pagar un interés. ¿Por qué? Porque el banco funciona así. El banco se basa en prestarte dinero, tú le vuelves el dinero, pero más un interés, ¿no? Pero si el dinero lo tuviera yo y no necesitara pagar del banco, sí me va a generar una renta o una ganancia, porque ese factor que yo voy a invertir todo ese dinero en ese tipo de negocio para producir arroz, lo voy a vender y me va a generar una renta, una ganancia. Entonces el capital también genera rentas o ganancias. ¿Ok? Seguimos con el otro factor, que el factor empresarial, o sea, la gestión empresarial o empresa, ¿no? Tiene varios nombres. En su clasificación es organizador. ¿Por qué? Porque organiza todos los factores de producción. Ningún factor de producción se puede mover solo, independiente. Tiene que ser organizado por alguien. Alguien tiene que ser el director de orquesta, ¿no? Y esa es la gestión empresarial. El empresario o el emprendedor, ¿no? Organiza la tierra. Por ejemplo, para que ustedes puedan entender. Yo soy una persona emprendedora. Quiero invertir en mascarillas, ¿no? Entonces, como yo soy emprendedor, voy a tener que buscar un local para poder mi taller para poder poner las máquinas para producir mascarillas. Entonces, ese sería el factor tierra, ¿no? El trabajo, voy a tener que buscar personas o operarios para que trabajen dentro de ese taller. El factor trabajo, ¿no? Voy a necesitar dinero, quizás me presto del banco, quizás tengo un ahorro, factor capital, ¿no? Y obviamente el Estado, que todavía no lo hemos visto, sería el ente regulador, que básicamente es pagar los impuestos, porque toda esa transacción que estoy haciendo genera que tengo que pagar el impuesto a la municipalidad, tengo que pagar el impuesto al Estado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el empresario organiza esos factores. No se organizan solos. El emprendedor es el que organiza todos los factores, tierra, trabajo, capital y Estado, ¿no? Entonces, su característica es emprendedor. ¿Y cuál es la retribución para ese emprendedor? La ganancia, la utilidad, el beneficio. ¿Lo estoy dejando entender? Ese es el factor empresa o habilidad empresarial o gestión empresarial. El factor Estado, que se conoce como una G, es un ente regulador, ¿no? Regula todo el proceso del productivo, ¿no? Y ese Estado tiene una característica de estabilizador, o sea, estabiliza las reglas de juego. El Estado es el que da las leyes para que el emprendedor pueda generar un negocio, puede organizar los factores de producción. Sin la ley, no se puede generar. Por un ejemplo, el trabajador tiene que trabajar 8 horas por día, ¿sí o no? Sabemos muy bien. Y eso lo da la ley del Estado. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que el trabajador solamente puede trabajar 8 horas por día.
y tener sus beneficios sociales, ¿no? Yo como emprendedor, como gestión empresarial, tengo que respetar esa ley. Por eso que el Estado, ¿y quién me regula? ¿Quién me supervisa? El Estado, ¿no? Entonces yo tengo que cumplir ese tipo de leyes. Entonces el Estado entra como un ente regulador, como un ente estabilizador, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Y cuál es la retribución que recibe el Estado? Los tributos, porque yo al organizar todos los factores de producción, estoy generando una renta, un ingreso, una ganancia, y para eso tengo que pagar impuestos, ¿no? Pago el IGB, cuando vendo el producto, pago el IGB. El IGB lo colecta el Estado. En mi taller, tengo que pagar la licencia municipal, tengo que pagarle a la municipalidad, ese es tributo del Estado. Tengo que pagar los arbitrios, tributo para el Estado. Tengo que pagar el impuesto a la renta, pero ser un negocio pequeño, pagaría el impuesto a la renta. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Estado entra como un ente regulador, estabilizador, y su retribución es básicamente los tributos. Y los tributos ya lo vamos a ver la semana 15 o 16, que está conformado por los impuestos, por las contribuciones y por las tasas. ¿Ya? La vamos a ver ya en su momento. No sé si hasta aquí tenemos una duda, algo que no esté claro. No, claro, profesor. Ya, perfecto. Entonces, Todo claro, profesor. Ya, muy bien, gracias. Entonces, bueno, aquí lo que ven ustedes al lado derecho y la combinación de los factores productivos permite la obtención de bienes y servicios utilizados en la satisfacción de necesidades humanas, ¿no? En realidad, estos factores productivos bien organizados son los que producen los bienes y servicios, pues, ¿no? En realidad, los bienes y servicios que al final satisfacen las necesidades humanas, que como ya sabemos son ilimitadas, ¿no? ¿Ok? Su participación en el proceso productivo crea valor agregado. Este tipo de cuadrito ya lo vimos, si no me equivoco, la semana pasada, ¿no? Todos los factores de producción en la fábrica generan valor agregado y se convierten en bienes y servicios. Vamos a ver ahora el factor tierra, ¿no? Y bueno, el factor tierra hace referencia a todos los elementos que existen en la naturaleza, ¿no? En realidad, es todo lo que existe en la naturaleza. Por ejemplo, puede ser la tierra, puede ser el mar, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Dentro de la tierra podemos tener, la agricultura, la ganadería, la actividad forestal, en el mar, la actividad pesquera, la actividad minera, ¿no? En realidad, todo ese factor tierra, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Básicamente el factor tierra, vemos que se organiza con un medio geográfico, materias primas, fuerzas motrices, ¿no? Vemos ahí que los recursos o la naturaleza está dividido en varios tipos de fuentes de energía o fuerzas motrices que nosotros le decimos, ¿no? Por ejemplo, la energía eólica que vemos aquí, esta energía eólica, ¿qué es lo que hace? Es aprovechar la velocidad del viento a través de estos molinos o aspas que al momento de girar, ¿no? Genera ese movimiento que gira, de giratorio, genera una energía mecánica que a través de un generador se convierte, una turbina, se convierte en energía eléctrica, ¿no? Es el mismo principio que es una hidroeléctrica, con la caída del agua. El mismo principio. Este tipo de energía eólica, si ustedes, alguno lo ha visto, lo vamos a encontrar, ese tipo de infraestructura en el norte del país. Por el parte de Talara, más o menos por ahí, hay bastantes diría yo, ese tipo de molinos con aspa triple. Y esos son básicamente infraestructura que lo que busca es aprovechar el viento y generar energía eléctrica, ¿no? Aquí en Lima no hemos visto, pero si ustedes van a Talara, por la pista Talara, hacia Tumbes, se van a dar cuenta que en un lado de la carretera vamos a ver ese tipo de infraestructura, ¿no? La energía solar. La energía solar es básicamente la radiación que ejerce el Sol sobre la Tierra a través de una serie de, ¿qué le digo? Reacciones físicas, ¿no? O nucleares dentro del núcleo del Sol, que básicamente el hidrógeno, el helio se transforma en hidrógeno, ¿no? O la combinación de ambos.
Y eso genera ese tipo de energía nuclear, ¿no? Que a la Tierra llega a través de una iluminación, ¿no? De una energía. Esa energía es captada a través de los famosos paneles solares, ¿no? Que obviamente los paneles solares lo que hacen es convertir, ¿no? O captar del sol toda la energía posible que luego es transformada a través de un sistema mecánico, se transforma en energía eléctrica, ¿no? En energía eléctrica. ¿Ok? Y esa energía eléctrica es aprovechada para, obviamente, todas las necesidades que nosotros tenemos con respecto al tema de energía, ¿no? ¿Me dejo entender? Obviamente también tiene un impacto muy importante dentro del planeta porque activa el tema de fotosíntesis, todo lo que ustedes ya conocen del colegio, ¿no? El proceso de fotosíntesis que transforma el dióxido de carbono en oxígeno, que básicamente nos ayuda a respirar, ¿no? ¿Ok? Y otro tipo de procesos adicionales. ¿Son procesos renovables? Sí, porque realmente el Sol tiene alrededor de 15.000 millones de años aproximadamente, está en su edad madura, ¿no? Y eso va a estar por muchos millones de años más hasta que se convierta en una estrella enana, ¿no? Ya ese es un tema de geografía y ya el profesor les dirá más temas de eso, ¿no? Igual, la energía, el viento, ¿no? También es una energía renovable porque no se acaba. El agua es una energía renovable todavía, ¿no? Porque el agua, por lo general, nosotros lo captamos de la cuenca del Pacífico, básicamente de los Andes, ¿no? Sabemos muy bien que los Andes peruanos, ahí se tiene toda la gran reserva de agua, que tenemos de espejos de agua, en lagunas y lagos que se encuentran en la sierra, ¿no? Aparte de las lluvias que se generan en la cordillera y que llegan a través de la cantidad de creo, más de 60, 70 ríos que llegan a la cuenca del Pacífico, o sea, a través, ¿no?, de los Andes y llegan a la costa. Que algunos de esos ríos nosotros los hemos aprovechado para convertir el agua que viene de los Andes en convertirla en agua potable. ¿Qué quiere decir agua potable? Agua potable quiere decir que es agua para el consumo humano, ¿no? Obviamente, al decirles agua potable, vamos a indicar que hay muchas clases de agua. Agua radiactiva, agua destilada, ¿no? Agua de proceso, ¿no? Hay diferentes tipos de agua, pero el agua que se utiliza para el consumo humano es el agua potable, ¿ya? Obviamente es una fuente renovable, sí, al momento es una fuente renovable, no quiere decir que nunca se va a acabar, depende de muchas situaciones, ¿no? La flora y la fauna también son renovables porque sabemos muy bien que eso crece en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? Obviamente el tema de lo que es la fauna, que se refiere a lo que es los animales, tenemos en el Perú distintas clases de ellos, que básicamente a través de tecnología, ¿no?, hacemos que el animal pueda generar una mayor cantidad de producto, carne, leche, etcétera, ¿no? Igualmente las plantas, ¿no? Invertimos tecnología para que el producto sea a veces más grande, ¿no?, que dé mejor calidad de producto, por ejemplo, los injertos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, aún todos esos puntos que les estoy diciendo son renovables, ¿no? ¿Cuáles son los no renovables? Por ejemplo, el petróleo. El petróleo es un tipo de producto o bien que no es renovable. ¿Por qué? Porque el petróleo viene básicamente de los residuos fósiles, ¿no? Que bajo la tierra, contra la presión de la tierra y millones de años, se ha convertido plantas y animales, porque en realidad es la mezcla de los dos, se convierte en ese líquido elemento llamado petróleo, ¿no? Petróleo, que obviamente sirve para transformar, ese petróleo se usa para transformar en otro tipo de combustibles, la gasolina, el gasol, el tiner, ¿no?, etcétera, el alquitrán, el asfalto, ¿no?, etcétera, la urea, sí, pues la urea, ¿no? Otro elemento que tenemos que es también obviamente no renovable es el gas natural,
que por lo general donde encuentras petróleo vas a encontrar por lo general gas natural, ¿no? Y el gas natural también es la combustión de ese tipo de elementos fósiles que no se convirtieron en líquido, pero se convirtieron en gas, ¿no? Y ese es el famoso gas natural. Y acá en el Perú tenemos el gas de camisea que se encuentra en la selva de Cusco, ¿no? ¿Ok? ¿Es un bien no renovable? Sí, no renovable porque en algún momento se va a acabar. Los metales también, ¿no? El Perú es eminentemente un país minero y los metales también son una serie de elementos que en algún momento se van a acabar. Producimos oro, plata, zinc, estaño, molibdeno, litio, etcétera, de minerales, ¿no? En el Perú, ¿no? Y eso, por lo general, no solamente se utiliza en la industria en el Perú, acá en la industria secundaria, acuérdense del sector secundario, porque esos productos son transformados en otros productos que nosotros, ¿no? Barras de fierro, metales, estructuras metálicas, ¿no? Todo se convierte, conductores eléctricos, etcétera, ¿no? Ya nosotros lo vemos ya industrializados a través del sector secundario, ¿no? Pero igual se va a acabar en un momento, ¿no? Los minerales y rocas, bueno, en general, ¿no? Los minerales y otro tipo de, como el feldespato, el cuarzo, etcétera, son básicamente elementos que también nos ayudan a convertirlo en productos finales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de lo que es el vitrio, de donde viene el vidrio, ¿no? También viene básicamente de la naturaleza, ¿no? Entonces, todo lo que les estoy comentando es para darles una idea qué es renovable y qué no es renovable, ¿no? Renovable, que no depende de nosotros, que automáticamente solo se renueva de acuerdo al ciclo de la naturaleza. Los no renovables son aquellos elementos que en algún momento fueron creados por la naturaleza, pero que se van a consumir. Obviamente, ¿consumir por quién? Por el ser humano. ¿Para qué? Para satisfacer nuestras necesidades. ¿Ok? Entonces, a eso va orientado este tipo del factor tierra. No sé si hasta aquí estamos claros. Sí, ¿no? El factor trabajo. El factor trabajo está orientado, como dijimos, a la utilización del esfuerzo físico y mental del ser humano, ¿no? Cuando hablamos de un esfuerzo físico, un esfuerzo físico es cuando utilizamos nuestros músculos, nuestra fuerza, ¿no? Para poder generar una tarea, ¿correcto? Cuando utilizamos el esfuerzo mental, cuando hacemos cálculos, cuando tomamos decisiones, ¿no? Cuando creamos valor con lo que pensamos. ¿Me dejo entender? Entonces, una cosa es el esfuerzo físico, que por ejemplo podría ser, a ver, el área de limpieza, por ejemplo, ¿no? El personal de limpieza municipal, ellos hacen un trabajo de esfuerzo físico, un trabajo físico, porque es barrer, mover las articulaciones, las masas, etcétera. Es un esfuerzo físico mayormente. No hay un esfuerzo mental, hay un esfuerzo físico. El albañil, el carpintero, el gasfitero, el mecánico, el pintor, es un esfuerzo físico. En gran medida, en algunos casos en gran medida, en otros en menos medida, ¿no? Porque hay un tema también de esfuerzo mental, sí, pero va a depender de diferentes esfuerzos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿cuál puede ser una rotura, algo que no cumple la regla? El pintor que, por ejemplo, Picasso, Picasso, es un pintor, Picasso, pinta cuadros, ¿no? Pintó cuadros. Hace un esfuerzo físico, sí, utiliza sus manos para hacer ese pintor, pero tiene que desarrollar también la actividad de creatividad. Tiene que haber un esfuerzo mental, sí. O sea, es una mezcla de los dos, ¿se dan cuenta? ¿Se puede dar esos casos? Claro. El escultor también hace un esfuerzo físico, pero también tiene que tener una capacidad mental de creatividad, ingenio, para poder esculpir las grandes obras que se encuentran, que en un momento se hicieron y obviamente quedan como un testigo de la historia, ¿no? Los monumentos que vemos, que vienen de épocas antiguas, ¿no? Entonces, vemos que puede haber en una actividad, se puede mezclar tanto el esfuerzo físico como el esfuerzo mental, ¿no? Y ahora hablemos de esfuerzo mental. El esfuerzo mental, básicamente, es cuando utilizas el intelecto, o el esfuerzo intelectual, perdón. Hablando de esfuerzo mental y esfuerzo intelectual, usando el intelecto, ¿no? Utilizas
tus habilidades, tus conocimientos, tu ingenio. El abogado, el ingeniero, el médico, el psicólogo, ¿no? Ellos básicamente utilizan su intelecto, sus conocimientos. ¿Por qué? Porque ellos se especializaron en esa rama de la ciencia, ¿no? Y ustedes básicamente también van a hacer eso. Se van a especializar en una rama de la ciencia, ¿no? Algunos serán médicos, otros serán economistas, otros serán ingenieros, arquitectos, psicólogos, administradores, contadores, etcétera, sociólogos, ¿no? Entonces, su actividad va a depender muchísimo de la adquisición de conocimiento, ¿no? Por eso que el tratado de trabajo es ampliamente, ¿no? Tiene un concepto muy amplio en este caso, ¿no? Aquí vemos algunos tipos de clasificaciones. Predominio de actitudes puede ser manual o intelectual, ¿no? Ya creo que ya algo les comenté el tema. ¿Cuándo es manual? Cuando usa las manos. Manual viene de manos, ¿no? Cocinar, el cocinero, el jardinero, el albañil, ¿no? El barredor municipal, el reciclador. No trabajo evidentemente manual. Intelectual, lo que les acabo de decir, ¿no? El médico, el ingeniero, el economista, usa su intelecto, los conocimientos que adquiere en el estudio, básicamente, ¿no? Cuando hablamos de función de acuerdo a la empresa, cuando hay una jerarquía en las tareas, actividades que uno va a realizar dentro de un trabajo, ¿no? Por ejemplo, sus padres trabajan en una empresa, pero habrá en la estructura jerárquica de esa empresa, habrá un director, un gerente y un operario al final, ¿no? El director, el gerente, es el que planifica la estrategia para poder organizar todos los factores productivos y generar rentabilidad a la empresa, ¿no? O él hace la estrategia, él diseña la estrategia. ¿Quién sería el ejecutor? Los jefes, coordinadores, supervisores, son la parte ejecutora. Ellos son los que tienen que hacer todo lo que diseñó el gerente o el director, ¿no? Por eso que le dicen, el director es el director de orquesta prácticamente, el que diseña la estrategia, piensa, analiza, hace la estrategia. Y el ejecutor es la que la ejecuta, la que en forma de acciones ejecuta o pone en práctica todo lo que diseñó el director. ¿Ok? A eso se refiere. Hasta aquí, ¿preguntas? Profesor, Sí, adelante. ¿podría volver a repetir sobre función de la empresa, por favor? Ya. En función de la empresa hay una jerarquía. ¿Qué hablan? Cuando decimos jerarquía, quiere decir que hay uno que tiene mayor poder y uno que tiene menos poder. Para que ustedes puedan entenderlo. Dentro del hogar hay papá, mamá y los hijos. Obviamente, ¿quién sería el director ahí? Papá y mamá, porque están arriba de nosotros. Yo no puedo pasar sus órdenes, ¿no? Y ellos me dicen lo que tengo que hacer y yo tengo que ejecutarlo, ¿no? La mamá piensa, ya ahora los hijos tienen que limpiar el cuarto, Pepito limpiará la sala, Juanita limpiará el baño, Alejandro, no sé, limpiará las ventanas, organiza la mamá. Y comienza y después les dice, ya tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. ¿Sí o no? Ustedes son la parte ejecutora. Comienzan a limpiar. Uno limpiará la sala, otro limpiará el baño, otro limpiará las ventanas. Es lo mismo en la función de la empresa. Siempre hay una cabeza, ¿no? Un director, un gerente. Ellos son los que diseñan la estrategia, lo que planifican, lo que se va a hacer con el fin de tener una ganancia, porque es una empresa, ¿no? Y los que están abajo, los jefes, coordinadores, supervisores, operarios, asistentes, auxiliares, son la parte ejecutora. Ellos que tienen que hacer lo que diseñó el director. ¿Me dejo entender ahora? Sí, profesor. Listo, muy bien. Entonces, relación con el empleador. ¿Cuál es la relación? Tengo mi empresa. Hay una empresa. Ustedes, su papá trabaja en una empresa. Hay una relación con el empleador. Porque al final, ¿el empleador quién es? La empresa.
porque es la que genera el empleo para el trabajador, ¿no? Entonces, el empleador vendría a ser la empresa y el empleado, el trabajador. ¿Me dejo entender? El empleador es la empresa, el empleado es el trabajador, ¿no? Entonces nos dice la relación con el empleador, o sea, la relación del trabajador con la empresa. Dependiente. Bueno, ¿cuál hablamos de independiente? Hablamos de dependiente cuando existe un contrato de por medio entre el trabajador y la empresa, ¿no? Por ejemplo, sus padres, seguramente algunos trabajarán en algunas empresas conocidas, Alicor, no sé, BBVA, BCP, LAN, a ver, Gloria, Ranza, San Lorenzo, qué sé yo, una empresa constituida formalmente. Entonces, hay una relación de dependencia. ¿Por qué? Porque tu papá seguramente va a trabajar todos los días, de lunes a sábado, de lunes a viernes, de lunes a sábado, de 9 o de 8 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde. Todos los días, así, en forma religiosa, ¿no? Y hay una relación de dependencia, claro, porque él firmó un contrato y tiene que prestar su servicio, ¿no? Su trabajo a la empresa. Entonces, ¿hay una relación de dependencia? Sí. Y por eso, obviamente, le van a pagar, porque nadie trabaja gratis, ¿no? Se te va a pagar por el trabajo que haces en la empresa. Todos los meses recibirán en su cuenta bancaria la retribución al trabajo realizado, ¿no? Recibirá su CTS, recibirá sus gratificaciones en julio y diciembre, etcétera, etcétera. ¿Correcto? A eso se refiere. La relación de dependencia, ¿no? Con la empresa. Hay un contrato, hay unas leyes que debe cumplir la empresa tiene que cumplir unas leyes. Justamente lo que dijimos en el factor trabajo, en los factores de producción. La gestión empresarial o empresa se rige o es regulada por el factor Estado. En este caso sería el Estado, el Perú en este caso, ¿no? En el caso que estamos hablando, tiene que pagarle a sus empleados su remuneración mensual, CTS, gratificaciones, ¿no? Vacaciones también, tiene que darle inscribirlo en el AFP, pagarle la asignación familiar, ¿qué más? El seguro vida ley que ya se implementó, etcétera. Eso dice la ley. Por lo tanto, el empresario o el factor gestión empresarial tiene que cumplir lo que dice el factor Estado, regula. ¿Me dejo entender? Ese es el factor dependiente. Dependo de un empleador, dependo de la empresa. Hay un contrato de por medio. Y cuando hablamos de una relación del empleador independiente, cuando hablamos de independiente, quiere decir que no depende directamente de ese trabajo. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Un trabajador independiente. Por ejemplo, podemos hablar de un pintor, ¿no? El pintor, si yo contacto, imagínate que yo tengo mi casa, ¿no? Tengo mi casa y veo que necesita pintarla, ¿ya? Entonces yo comienzo a buscar una persona que lo pueda pintar y encuentro un pintor. Encuentro un pintor y le digo que por favor venga para que vea cuánto me va a costar el trabajo de pintado. Mira mi casa, saca el cálculo, 500 soles. Ok, yo estoy de acuerdo que me va a cobrar 500 soles. Yo voy a poner el material, la pintura, los andamios, etcétera. Todo va a poner ellos, ¿no? 500 soles me va a costar. ¿En cuánto tiempo lo va a hacer? En 10 días. Ok. Viene, hace el trabajo, lo deja muy bonito y en 10 días se va, ¿no? Pero obviamente le he pagado sus 500 soles, ¿no? El trabajo, ¿hay una relación de dependencia ahí? No, porque en realidad yo no tengo que pagarle ¿cómo les dice la palabra? No le puedo pagar, no tendría que pagarle, a ver, vacaciones, no tendría que pagarle CTS, no tendría que pagarle asignación familiar. ¿Por qué? Porque no hay una relación no hay un contrato de por medio. Simplemente él viene, hace el trabajo por 10 días y después se va. No tiene un horario definido. Puede venir a las 8, puede venir a las 9, puede quedarse hasta las 3, hasta las 4, hasta las 5 de la tarde. No hay un horario definido. Puede trabajar los domingos también. La idea es que lo tiene que acabar en 10 días. Si lo acaban en menos, genial. ¿No? ¿Me dejo entender? No hay algo estricto en forma rigurosa en la dependencia. Sí, yo soy su empleador porque lo he contratado para que me haga este trabajo de pintado, pero no está sujeto a que yo tenga que cubrirle
otros derechos, ¿no? Vacaciones, CTS, gratificaciones, no. Ese es un trabajo independiente. El señor viene, hace su trabajo y después se va, ¿no? Y así lo contratará otra persona, porque vive de eso, ¿no? De trabajos independientes. Ese es el trabajo independiente, ¿no? Ahora, estamos hablando de un trabajo independiente de una forma, como le digo, común, que se puede dar en cualquier situación que nosotros tengamos cerca de nuestras casas, ¿no? Pero hay otras personas que también trabajan y que sí la ley los protege, ¿no? Aquellas personas que, mediante su conocimiento, venden un servicio a una empresa determinada. Por ejemplo, hablemos de una empresa X. Imagínate que una empresa tiene 100 trabajadores. Digamos que sea la Bacus ya, Bacus y Johnston, la que produce cervezas, ¿no? Ellos tienen una empresa gigante, formalizada, con varios trabajadores, pero dentro de la empresa, la empresa ha decidido hacer una charla de seguridad, ¿ya? Pero dentro de su empresa no hay una persona capacitada para dar charlas de seguridad, ¿no? Seguridad y salud ocupacional en el trabajo. Entonces, este señor gerente o el dueño de la empresa busca a unas personas que puedan dar esa charla, o sea, una persona externa. ¿Me dejo entender? Entonces, yo como gerente busco una persona y encuentro un ingeniero, ¿no? Que da el servicio de capacitación justamente en lo que estoy buscando, en salud y seguridad ocupacional en el trabajo. Lo encuentro el ingeniero y le digo, mire, quiero hacer una charla de seguridad a mis trabajadores, por favor, necesito que haga una capacitación, diseñe el cronograma de trabajo, necesito que se puntualicen estos puntos, y entonces el ingeniero de seguridad arma la propuesta, acá está, lo vamos a hacer la capacitación en una semana por grupo de trabajo, y mi sueldo y mi capacitación, mi costo va a ser 5.000 soles. Ya, por 7 días. ¿Ok? El gerente, ok, asume que se pone de acuerdo, hace un contrato de locación de servicios, un pequeño contrato de locación. Eso lo vamos a ver más adelante. El contrato de locación de servicios, por lo general, se da justamente en el trabajo independiente, pero entre profesionales, profesionales con carrera, ¿no? Y en este caso, hace un contrato de colocación de servicios, en el cual se indica que el trabajo tiene que realizar, lo tiene que hacer en 7 días, y el monto que va a cobrar es 5.000 soles, ¿no? Pero para tal efecto, el gerente no le va a dar los 5.000 soles directamente a la mano, tiene que sustentarlo con un documento fiscal, que vendría a ser el recibo por honorarios, el RH, ¿no? Entonces, ¿ok? El gerente, ok, quedamos aquí en 5.000 soles, acá vamos a redactar el contrato de locación de servicios, pero tienes que entregarme tu recibo por honorarios, ¿no? Ok, recibo por honorarios, yo como persona independiente genero recibos por honorarios. Para generar un recibo por honorarios, tengo que escribirme en la SUNAT, ¿no? Indicándole que yo soy una persona independiente y que mi rubro de trabajo es la seguridad y salud ocupacional en el trabajo. Ese va a ser mi trabajo independiente. Y para eso voy a emitir RUC, un número de RUC, ¿no? Entonces yo tendré mi número de RUC como persona independiente. Entonces cuando emite recibo por honorarios, los 5.000 soles, ahí hay que descontar el 8%, porque es el impuesto que paga el trabajador independiente, ¿no? Hace su recibo por honorarios y le entrega, ahora se hace en forma electrónica a través de la página de la SUNAT, y le llega directamente a la empresa. Una vez que la empresa recibe el recibo por honorarios, pasa a tesorería y hay 2 formas de pagarle. O se le paga en cheque, de un cheque que ya vamos a ver después más adelante, que es el cuasi dinero que reemplaza el dinero en forma temporal, o le puede hacer un depósito directamente en la cuenta bancaria, que por lo general es el segundo, ¿no? Que le deposite directamente ya en la cuenta bancaria, ¿no? Le entrega el cheque, le entrega el recibo por honorarios, donde indica la cuenta donde se tiene que depositar, ¿no? El de BVA, BCP, Banco de Crédito, no sé en qué cuenta, y le depositan el dinero, ¿no? Ahí terminó la relación, ¿no? Terminó de hacer la capacitación, le entregó la documentación, capacitó al personal y se retira. Hasta que otra persona del sector industrial, etcétera, convoque nuevamente sus servicios y obviamente le dará el servicio de capacitación de salud y seguridad en el trabajo.
¿Me estoy dejando entender? Entonces puede ser de dos formas, ¿no? Entre profesionales, por lo general, hay empresas profesionales que hacen un trabajo independiente. Por lo general tienen que tener un recibo por honorario, si no, no justifica a la empresa el desembolso. La empresa tiene que justificar el desembolso de salida de dinero, porque eso se reporta a la SUNAT. Entonces tiene que tener una persona que tenga RUC. Ahora ustedes me dirán, profesor, pero y el carpintero, el pintor, también debió haber presentado su recibo por honorarios. En general, sí. En general, todas las personas deben presentar, cuando dan un servicio independiente, deben presentar un recibo por honorarios, sino que nosotros no lo hacemos. En la práctica, no cumplimos con eso. El pintor, el jardinero, deberían emitir, ¿no? Pero los montos, como son muy pequeños, no les conviene a ellos tampoco emitir un recibo porque obviamente es hacer una gestión administrativa con la SUNAT. Aparte que un jardinero, ¿cuánto le pagas por podar tu jardín? 10 soles, 15 soles, no es un monto grande, ¿no? Para hacer todo un tema administrativo. Al pintor, ¿cuánto le pagas? 500, y eso será ahí, ¿no? Quizás el pintor podría tener su empresa, ¿no? Podría sacar su RUC y generar su empresa, ¿no? Independiente, ¿no? Pero a veces no lo hacen, simplemente trabajan directamente así, en forma informal, que ya vamos a ver más adelante, sector informal. ¿Ok? No sé si me estoy dejando entender en este sentido. ¿Está claro? Es el tema de la relación independiente. Sí, profesor, todo claro. Sí, profe, todo claro. Todo claro, profesor. Ya, entonces, ese es el consultor. Por ejemplo, ahorita los asesores del presidente también hacen un trabajo independiente. Porque son asesores. En un momento están ahí por un periodo y después se van. Los consultores también son trabajadores independientes, ¿no? Solamente para recalcarles un poquito. Ya, con respecto a la especialización. La especialización, ahí puede ser de dos formas. Puede ser un trabajo simple o puede ser un trabajo calificado, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero barrer, con todo respeto a los barrenderos, ¿no? ¿Será un trabajo simple? Sí, pues no necesitas una especialización. No necesitas estudiar para barrer las calles. ¿Correcto? No necesitas barrer, ¿no? Para ser jardinero, ¿necesitarás un trabajo calificado? No. Quizás una pequeña inducción, un pequeño entrenamiento de 2 o 3 días y ya sabes, jardinería, ¿no? Para ser albañil, si es un albañil, ayudante albañil, necesitas 3, 4 una semana, una inducción, y ya aprendes cómo armar el cemento, poner el ladrillo, etc. ¿Ya? Por favor, ahí su audífono, hay un audífono prendido. Por favor. Hay un audífono prendido. Ya. Gracias. Entonces, este es un trabajo simple, que no necesita una inducción, una capacitación muy fuerte para que lo aprendas, ese oficio, ¿no? El gafitero se aprende en la práctica, 2, 3, 4 días, una semana y ya aprendiste a ser gafitero, ¿no? El electricista también podría hacer un trabajo simple, depende de la tarea que hagas, pero si vas a cambiar un foco o vas a poner un switch, no necesitas un gran entrenamiento, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, ese es un trabajo simple, ¿no? Pero para ser, por ejemplo, mecánico, ¿será un trabajo simple o será un trabajo calificado? ¿Qué dirán ustedes? A ver. Calificado, profesor. Calificado. ¿Qué será? Otras personas, ¿qué dirán? ¿Calificado o simple? ¿Nadie más? Calificado o simple. Solamente una persona. ¿Por qué será calificado entonces? ¿Por qué será joven calificado? Porque tiene que estudiar, ¿no? Para saber todo sobre la mecánica, ¿no? Sí, en realidad lo que dice el joven, ¿no? Nadie puede agarrar tu carro. Si se malogra una pieza de tu carro, nadie lo puede agarrar. Por ejemplo, el motor, el embrague. Tiene que ser una persona que tenga conocimientos. Y esos conocimientos no los aprendes en un día ni en una semana, sino que tienes que tener un cierto conocimiento técnico. Entonces podría ser un trabajo calificado, ¿no? Ahora, si vas a cambiar tu llanta, ahí no necesitas una inducción muy fuerte. Unos días y ya conoces cómo cambiar una llanta, ¿no? Pero si es un tema especializado, por ejemplo, arreglar el motor, ¿no? El disco de embrague, eso no lo hace cualquier mecánico. Tiene que ser un mecánico
que definitivamente haya tenido cierta inducción, cierta capacitación que lo vuelve un trabajo calificado. Hay que tener en cuenta justo la situación, por eso le diga la pregunta, ¿no? Tiene que verse la situación. Si el mecánico, si te ponen en una situación donde es cambiar la llanta, yo diría que el mecánico no es un trabajo tan calificado, simplemente una pequeña inducción, es un trabajo simple, pocas palabras, ¿no? Pero si te dicen en el texto que tiene que cambiar el disco de embrague, el motor, ya cosas más técnicas, obviamente eso no lo va a hacer cualquiera. Tiene que tener un conocimiento previo, de todas maneras, ¿no? Por ejemplo, el reparador, el mecánico de maquinaria pesada. Ese mecánico que trabaja maquinaria pesada, quiere decir que arregla los tractores, los cargadores frontales, el rodillo que ustedes ven ahí justamente en las calles que están arreglando varias pistas, ¿no? La motoniveladora, la asfaltadora. Esas máquinas son especializadas. Entonces, ese mecánico no puede ser un mecánico cualquiera. Tiene que no solamente haber estudiado, sino haber sido capacitado quizás con mucho más conocimiento para que pueda agarrar esa máquina o pueda reparar o desarmar esa máquina, ¿no? Entonces, es un trabajo calificado de ese mecánico, ¿no? Un trabajo calificado. No cualquiera puede hacer eso. No puedo agarrar un mecánico de automóviles y repárate esa maquinaria. No puede. Tiene que saber, tiene que conocer, tiene que haber tenido una capacitación, una inducción. Por eso que hay institutos que básicamente enseñan mucho ese trabajo manual. Es un trabajo manual en realidad, ¿no? Pero especializado, calificado. ¿Qué institutos tenemos? TECSU, Senati, Sensico, ¿no? ¿Me dejo entender? Ese es un trabajo calificado. Y obviamente el calificado también es el doctor, ¿no? Porque cualquiera no es doctor, tiene que haber estudiado sus 10 años, ¿no? Para ser médico, ¿no? El ingeniero, sus 5 años, el abogado, o sea, cada uno se especializa en un área determinada y se vuelve calificado, o como ustedes van a hacer. Un trabajo calificado. ¿Me dejo entender? Esa es la gran diferencia en la especialización, ¿no? El pintor también es un trabajo simple. El pintor de las casas, ¿eh? Pero el pintor de obras de arte, ¿será un trabajo simple? No, es un trabajo calificado. Por eso les digo, hay que cuando ustedes vean el texto, y eso sí les doy una sugerencia, tienen que tener clara la teoría, primeramente. Concepto bien claro para responder, porque se va a adaptar la respuesta a la situación que te presente, ¿no? ¿Me dejo entender? A la situación que se presente. Si, por ejemplo, en el caso del mecánico, el caso del pintor es un caso más claro. Un pintor de una casa, yo diría que es un trabajo simple, porque te enseñan a hacer la mezcla, la pintura, y pintas. No hay mucha ciencia ahí. No necesitas estudiar para ser un pintor. Pero un pintor de obras de arte, ¿necesitas estudiar o no? Claro, ahí sí, pues. ¿Por qué? Porque obviamente vas a crear obras de arte. Y obviamente necesitas aprender técnicas, diseños, todo un tema detrás. Que el Instituto de Bellas Artes creo que enseña eso, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, tienes que ver la situación, cómo se expresa o cómo se confecciona el texto. Por eso tienen que tener bastante capacidad de lectura, leer bien. No una sola vez, sino 2 hasta 3 veces para que entiendan bien lo que se les está preguntando o lo que se les está exponiendo. ¿Ya? Siempre es bueno tratar de leer entre 2 a 3 veces la pregunta, ¿no? Para que puedan entender qué es lo que se les está diciendo. Hasta aquí. ¿Está claro con los temas? Sí, profesor. Ya, listo. Vamos avanzando. Entonces, vamos a ver productividad laboral. La productividad laboral, como ya vimos la semana pasada, ¿la productividad qué es? La relación entre los productos sobre los recursos, ¿correcto? Eso es lo que dijimos la semana pasada. Está en la PPT también, si no me equivoco. La productividad entre lo que produces, lo que produces sobre los recursos. Si hablamos de laboral, ¿qué recurso será? El recurso humano. O sea, lo que produce sobre las horas hombre, por decir. Productividad laboral. ¿Ok? Es más, hicimos un ejemplo, si no me equivoco, de unos muebles, creo, ¿no? Que hacía Santiago y no sé quién, hacían unos muebles. Cada uno producía tales muebles en un tiempo determinado. Ese es el recurso, pero de una persona. Entonces, el recurso de la persona es.
Vamos a ver. Evolución de los sistemas de trabajo. Bueno, la evolución del sistema de trabajo, ustedes saben que desde que el hombre es hombre, hace 2 millones de años que está en la Tierra, y desde que comenzaron a aparecer las primeras culturas, y obviamente la historia dividió a través de la edad antigua, media, moderna, contemporánea, ¿no? Creo que todavía sigue así, no me acuerdo mucho de historia, todavía sigue esa división, ¿no? El hombre, cuando ya comenzó a generar riqueza dentro de ya hablando de la época antigua, se comenzó a generar una clase, ¿no? De poder, ¿no? O sea, que tenía el poder y otra clase oprimida, ¿no? Entonces, en la época antigua, por ejemplo, ¿no? Antigua y colonia, hasta la colonia, hasta ahorita también podemos decirlo nosotros con seguridad, es otro tipo de esclavitud. Siempre ha habido esa presión del hombre sobre otros, ¿no? En la época antigua, por ejemplo, ¿cómo era, no? Básicamente, el que tenía el poder sobre todos los recursos que tenía y sobre el ser humano también. Entonces nació la esclavitud, ¿no? El hombre era dueño de otro hombre, algo así, ¿no? Le pertenecía su vida, su trabajo, todo le pertenecía, ¿no? Entonces apareció la esclavitud, ¿no? Que básicamente lo hemos visto no solamente en América, en África, en Europa, en realidad en todas partes del mundo, ¿no? Donde básicamente, por ejemplo, los que eran de color son los que básicamente eran la clase esclava, ¿no? Que no quiere decir que siempre hacía. Los indios también han sido esclavos y no eran de color, ¿no? En la época de la colonia, ¿no? Entonces, esa época donde apareció pues la esclavitud, donde simplemente el esclavo no tenía ningún tipo de derechos, no tenía su vida le pertenecía al amo en esa época, ¿no? Si el amo decidía que se muera, se moría. Si el amo decidía que se viviera, ¿no? Y trabajaba toda su vida para que el amo se llenara de dinero. Esa es la esclavitud, en general, ¿no? Eso fue durante la época antigua, ¿no? La época de la edad antigua, que obviamente en sus cambios ha ido evolucionando un poco, pero se ha mantenido una cierta esclavitud, entre comillas. La servidumbre ya apareció básicamente en la Edad Media, ¿no? Recuerden que la Edad Media comenzó más o menos en el siglo V, ¿no? Después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y apareció los 9 siglos de la edad media, o la edad oscura, que se le dice, ¿no? Entonces, ahí el tipo de esclavitud pasó a ser diferente. Ya no el amo tenía el poder sobre el esclavo, o sea, sobre su vida, sino pasó a otro tipo de esclavitud llamada servidumbre, o sea, el siervo. Y esta servidumbre, lo que hacía el rey, porque ya no era el amo, era el rey ahora, el rey con su señor feudal, feudalismo, etcétera. Ellos básicamente, el rey, el feudal, el señor feudal, el clero que estaba muy cerca del rey, el rey que era dueño de todo un reino, le daba al señor feudal, una porción de tierra. Y él tenía que administrarla, y lo excedente le tenía que dar como impuesto al rey. Entonces, ¿qué hacía el rey feudal? ¿No? Convocaba a la gente para que labrara su tierra. Entonces nació la servidumbre, ¿no? Esa servidumbre, señor feudal tenía el poder sobre esa servidumbre, el poder sobre su trabajo, pero no sobre su vida. Si este tipo de servidumbre no araba bien la tierra, o no aprovechaba, o no generaba rentabilidad dentro del terreno que tenía que trabajar, simplemente lo que hacía el señor feudal, botaba a él y a su familia de sus tierras, ¿no? Por eso se dice que en esa época básicamente era dueño de su trabajo, más no de su vida, ¿no? ¿Me dejo entender? Si no realizaban o generaban rentabilidad en su terreno, simplemente el señor feudal los botaba. O sea, simplemente los dejaba sin trabajo, ¿no? Pero no podía atentar contra su vida, porque su vida es de ellos, ¿ok? Esa es una forma de esclavitud también, sí, ¿no? Porque había obviamente, vulneraba todos los derechos de la servidumbre, del siervo, ¿no? ¿Ok? Eso fue durante toda la Edad Media, ¿no? Durante toda la Edad Media. Ya durante la época moderna aparecieron los primeros gremios, ¿no? Los gremios básicamente son asociaciones que se dan los gremios aparecieron pues, en esa época de edad moderna, la burguesía, ¿no? Los gremios, que en este caso lo que buscaban aquí era que se dividían a los sectores técnicos en diferentes tipos de categorías, ¿no?
Por ejemplo, en los gremios apareció el gremio de herreros, donde había el maestro, el oficial y el aprendiz. O sea, había una jerarquía. Obviamente el maestro es el que conocía todo, el oficial era el que tenía media experiencia y el aprendiz que recién estaba entrando en el oficio, ¿no? Así estaban organizados los artesanos, los herreros, los carpinteros, ¿no? Etcétera. Todos los oficios en ese momento, ¿no? Los herreros, etcétera, ¿no? Ese básicamente formaban los gremios, ¿no? También, de esa época también, obviamente años después, también apareció la libre contratación. ¿Qué quiere decir la libre contratación? Que básicamente apareció con la revolución industrial, ¿no? Donde básicamente yo como operario podría elegir el trabajo que quería trabajar, pero había una relación de contrato. Aquí aparecen primeramente los contratos, ¿no? Que el empleador con el empleado firmaba un documento en la cual decía que el empleador no solicitaba el servicio de mano de obra del empleado y se sujetaba a las normas, ¿no?, del país. Y el empleado, ¿no?, también, ¿no?, al firmar su contrato asumía, ¿no?, que el tema de lo que es el pago, los derechos sociales, y se comprometía a entregar su trabajo a cambio del dinero que le iba a pagar, ¿no? La libre contratación apareció, ¿no? Ya años después, ya pleno siglo y tantos, ya obviamente que lo que tenemos hasta esta época, tenemos la contratación colectiva, donde se contratan ya en forma masificada, ¿no? Donde la contratación se da en forma ya en una escala ya mucho más grande, o una economía de escala, podemos decir, ¿no? Donde muchas actividades económicas se generaron y comenzó la libre contratación, ¿no? Cada uno elegía su trabajo, ¿no? Obviamente estamos hablando un poco de antiguo porque ahora es más complicado por la situación del mundo, ¿no? Pero ya había un tipo de contratación, ¿no? O sea, ya cada uno podría elegir en qué tipo de trabajo podría laborar, ¿no? Ahora, que encuentres es otra cosa, ¿no? Actualmente, ahorita la situación, hablando de Perú, está complicada, ¿no? No hay mucho trabajo. Entonces, se está generando, pero igual la contratación colectiva es igual, o sea, día a día nacen nuevos puestos laborales y también se despide personal. O sea, estamos así, ¿no?, en la situación actual. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la pequeña evolución de los sistemas de trabajo, muy resumido se les he dicho, pero ustedes ya lo tienen más claro en su separata. Igual, cualquier duda que tengan ustedes, me preguntan, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los gremios, ¿no? Actualmente los gremios todavía siguen existiendo, ¿no? Siguen existiendo los gremios, ¿no? Es algo que viene de la época moderna y que todavía se sigue manteniendo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores, ¿no? Tenemos los gremios o en su más o menos igualdad los sindicatos nacional de enfermeras, el Seguro Social, el SUTEP, es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Tenemos ahí el Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público, ¿no? La Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, y así podemos encontrar bastantes gremios y sindicatos dentro de empresas, ¿eh? Porque dentro de la Constitución te dice que es un derecho de los trabajadores formar sindicatos dentro de las empresas, y efectivamente existen ahora. Actualmente existen sindicatos dentro de las empresas. LAN, hasta que yo trabajé en LAN, hasta que yo lo dejé, tenía 5 sindicatos. LAN Perú. 5 sindicatos. Había el sindicato de pilotos, había el sindicato de las hoster o las tripulantes de cabina, había el sindicato de lo que es despachadores de vuelo, había el sindicato del personal de mantenimiento y había el sindicato del área de ventas, o sea, de las counter, ¿no?, las que trabajan en el área del aeropuerto operativa. 5 sindicatos había. Cada uno con obviamente, tratando de buscar sus derechos laborales, ¿no? Mejorar sus derechos laborales. ¿Se dan cuenta? Entonces, de alguna forma, hasta ahora, subsisten ese tipo de gremios y sindicatos, ¿no? Porque eso viene de la época moderna. ¿Y con qué finalidad? Que ya lo vamos a ver después también con más detalle. Los sindicatos y gremios se forman con la única finalidad de tratar de proteger sus derechos laborales, ¿no? Obviamente en contra de los derechos de la parte privada. O sea,
básicamente de los dueños de las empresas, ¿no? Que como ustedes saben bien, y vimos en la escuela marxista, la escuela marxista nació por un aprovechamiento de la clase capitalista, ¿no? De la escuela clásica, ¿no? Donde el más rico, el que tenía el poder, explotaba al más pobre, ¿no? Y ese es básicamente, nace ese tema de gremios y sindicatos, ¿no? ¿Ok? Y la Constitución, ¿no? Dentro de nuestra Constitución está incluido de que los sindicatos y los gremios son parte, ¿no? de las actividades económicas del país, ¿no? Es un derecho de los trabajadores formar su sindicato. ¿Ok? Y dentro del sindicato también hay una estructura jerárquica. Estará el presidente del sindicato, habrá un secretario y habrá un tesorero. Y ellos también se van rotando cada 2 años, o cada 2 años o 3 años, se van rotando, ¿no? No pueden ser los mismos perennes. Entonces ya lo vamos a ver con más detalle un poquito más cuando lleguemos a esa parte, ¿no? Pero también tienen una estructura jerárquica también, ¿no? Entonces vamos a ver las formas de trabajo atípicas, ¿no? La esclavitud o trabajo forzoso, como dijimos, es básicamente el poder de la persona sobre su vida de la otra persona. Eso en la forma antigua. En la forma antigua. Antiguamente, hace los primeros años de la edad antigua, ¿no? Pero ahora también, ya en pleno siglo XXI, también se dan otras formas de esclavitud, ¿no? Otra forma de esclavitud que básicamente está orientado mucho al trabajo forzoso. Por ejemplo, ¿no? La foto yo creo que está bastante clara. No hay mucho que explicar, ¿no? El trabajo infantil básicamente se vuelve algo, terrible, pues, ¿no? Ver un niño trabajando, ¿no? Y eso se da en muchos países, ¿ah? No solamente en el Perú, seguramente habrán lugares donde todavía se practica esto, sino que en otros países como África y Asia, ¿no? Y Centroamérica, donde todavía se sigue manteniendo ese tema de que el niño trabaje, ¿no? ¿Es una forma de esclavitud? Sí. ¿Es una forma de esclavitud atípica? Sí, ¿no? Ahí el texto dice clarísimo, ¿no? Situación de explotación a la que una persona no puede negarse debido a amenaza, violencia, coerción, abuso de poder o engaño. Por ejemplo, en el Perú, no solamente los niños, por ejemplo, no sé si ustedes han visto las noticias hace poco, porque es importante que ustedes vean noticias también, para que se vean la situación que pasa, porque algunas preguntas vienen de la situación que vemos en el momento. Las preguntas de economía, por lo general, vienen de las situaciones que se presentan en nuestro alrededor, ¿no? Alrededor de nosotros, de nuestro país o el mundo, ¿no? Porque economía es también estar actualizado de lo que veamos a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, hace poco han desarticulado una banda de venezolanos, de 30 venezolanos, si no me equivoco, en Miraflores, que eran los extorsionadores y sicarios, aquellos que extorsionaban a las meretrices ¿no? En los puntos de Los Olivos, Urquillo. Ellas trabajaban, ¿no? Porque les cobraban un cupo, ¿no? Y algunas de ellas las habían traído en contra de su voluntad de Colombia, Venezuela, etcétera, para que trabajen aquí, ¿no? Y obviamente el trabajo que tenían que dar, todo ese trabajo que tenían que tener, que el ingreso que tenían se tenían que darle a las personas que las habían traído, que las tenían amenazadas, ¿no? Mediante coerción, violencia, engaño también, ¿no? Si no les daban dinero, las mataban, como en febrero pasado pasó con 2 meretrices que pasó por creo que el centro de Lima, las asesinaron porque no pagaron los cupos, ¿no? Esa es una forma de esclavitud, sí, también. Es una forma de esclavitud, ¿no? Es un trabajo forzoso, quizás no lo quieren hacer, pero han venido engañadas de otros países, ¿no? A otro trabajo y al final terminaron en ese lugar, ¿no? Entonces, ese tipo de esclavitud se puede dar de muchas formas, ¿no? Los niños, por ejemplo, que venden caramelitos en las calles, ¿no? Detrás de eso, cuando hicieron un reportaje, también había que detrás de esos niños habían otras personas adultas que usaban a los niños para que trabajen por ellos. ¿Es una forma de esclavitud? Claro. ¿No? ¿Me dejo entender? Entonces, eso también es una forma de esclavitud, ¿no? Una forma de trabajo forzoso, ¿no? El empleo multipartita, ese es otro tipo de trabajo que se dio en la época de Fujimori, ¿no? Ahorita todavía existe, pero ya está más regulado. Antiguamente no era así. Durante la época, ustedes bien saben que en el 90 llegó a la presidencia Alberto Fujimori, durante 11 años, hasta el 2001 aproximadamente, casi 11 años, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori se hicieron muchos cambios en la estructura económica del país,
¿no? Lo que hizo Fujimori, obviamente, fue tratar de poder reinsertar al Perú en la economía mundial después del desastre que hizo el partido aprista del 85 al 90, ¿no? Que dejó básicamente un país destruido, ¿no? Es como si hubiéramos salido de la guerra con Chile nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Fujimori? Comenzó a organizar las instituciones, reorganizar el Estado, cumplir con el pago de la deuda externa que se había dejado de pagar en la época de García, ¿no? Etcétera. Comenzó a hacer muchos cambios, ¿no? Durante los primeros 5 años hizo muchos cambios. Entonces, a partir del 92-93 se comenzó a ver muchísimo ingreso de empresas al Perú, empresas extranjeras, ¿no? Comenzaron a llegar muchas empresas privadas, muchas, ¿no? Yo me acuerdo porque yo estaba en la universidad y yo sí percibí ese cambio del 85 al 90 con respecto al 90 al 95. Yo percibí ese cambio, ¿no? El cambio que se veía en las calles, la modernidad que comenzó a aparecer en el país, la inversión privada, ¿no? Entonces, todo ese cambio generó, pues, obviamente, que esa estructura del Estado también comenzara a modernizarse, ¿no? Y se generaron, como un tema de apoyo a la inversión privada, se generaron ese tipo de service, ¿no? ¿Y service qué son? Básicamente son otras empresas, ¿no? Lo que hacen es contratar personal para otra empresa, ¿no? Con la finalidad de que la empresa, en este caso que está aquí, proteja sus derechos laborales, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que ustedes me puedan entender. Bacus y Jostos es una empresa de cervezas. Todos lo sabemos, Bacus y Jostos es una empresa de cerveza, por un montón de bebidas, ¿no? Imaginen que en esa época estamos retrocediendo en el tiempo y estamos en los 90, 93, 94. Esta empresa necesita 5 trabajadores, pero en vez de hacerlo directamente, o sea, convocarlo directamente al trabajador, utiliza una empresa intermediaria, o sea, el service, ¿no? ¿Me dejo entender? Utiliza una empresa intermediaria, el service, ¿no? Y este service lo que hace es, a través del perfil que le da la empresa Bacus, busca a través de publicación en el periódico, la internet, etcétera, ¿no? La radio, etcétera, o página de la universidad de ofertas laborales, contratar personales, trabajadores, ¿no? Ellos hacían la entrevista, ellos hacían la parte de lo que es el reclutamiento, la capacitación, etcétera. Ellos tomaban las pruebas psicológicas, todo eso, ¿no? Y contrataban a los 5 trabajadores. Y le decían al trabajador, te voy a pagar 1,000 soles, ¿no? Por tu empleo. ¿Y dónde voy a trabajar? Vas a trabajar en Bacus. ¿Ok? Así le decían. Ah, ok. Pero entonces, ¿para qué hacen todo este tipo de situaciones? ¿Por qué? Porque el trabajador, si bien trabajaba en Bacus, si le pasaba algo en la empresa, un accidente laboral, qué sé yo, algo que afecte su integridad, la Bacus se lavaba las manos. ¿No? No está en planilla de Bacus, está en la planilla de Service. Entonces el Service tenía que asumir todos los costos derivados de un accidente laboral. Prácticamente el responsable del desempeño del trabajador en Bacus era el Service, ¿no? Era el Service. Y si por ahí este trabajador moría en Bacus por un accidente laboral, el que tenía que pagarle la liquidación era el Service y no Bacus. Bacus se libraba de todo tipo de responsabilidad laboral. ¿Me dejo entender cómo era antes? Responsabilidad laboral. Al final, el service es el que tenía que pagarle al trabajador. Y para pagar al trabajador, el service generaba un abuso total. No solamente le demoraba sus pagos mensuales a los trabajadores, sino que a veces cuando los despedían, no les pagaba de 2 a 3, 4 meses después, ¿no? Y además les hacía algunos descuentos que no estaban sustentados legalmente, ¿no? Y le ponía muchas trabas a las familias en caso su trabajador falleciera en la otra empresa, ¿no? Entonces, el service sirvió para proteger de alguna forma los derechos de las empresas privadas, ¿no? ¿Y qué ganaba el service? Ganaba esto. Si al trabajador le pagabas 1,000 soles, Bacus seguramente te trabajaba por cada trabajador 3,000 soles o 4,000. Obviamente era rentable, pues, ¿no? Si yo pongo mi service y por ese trabajador me van a pagar cada uno 4,000 y yo al trabajador le voy a pagar 1,000 soles, ¿me conviene o no me conviene? Por supuesto que me conviene. ¿Era un abuso de los derechos laborales? Por supuesto. Era un abuso total el service,
Ahora ya no existe esa forma de forma típica de trabajo, ya no existe. Ahora los trabajadores, ustedes bien saben, que las empresas publican directamente la necesidad de trabajador, ya no utilizan un service. Ese service ya no entra a planilla. Automáticamente el trabajador, cuando es contratado, lo contrata directamente la empresa, Bacus. Por ley ahora es así. Tiene que estar en planilla. ¿Me dejo entender? Y ahora sí, la Bacus asume todos los derechos laborales, riesgos laborales del trabajador. Es más, la ley ha cambiado también. Antiguamente, cuando pasaba un accidente, el dueño de la empresa no era responsable, sino el gerente. Ahora la ley te dice que el dueño de la empresa, el representante legal de la empresa, que es el dueño por lo general, es el responsable directo de cualquier tipo de accidente que se genere dentro de la empresa, si el accidente se genera por falta de implementos de seguridad, capacitaciones, etcétera. Por eso que ahora la empresa capacita mucho al personal, hace mucho trabajo de seguridad y salud ocupacional, delimita las áreas de riesgo, vela porque los trabajadores tengan tus EPPs, los equipos de protección personal, guantes, gafas, casco, etcétera, ¿no? Pero antiguamente no era así, en la época de FUI no era así, era mucho proteger a la empresa privada y en detrimento del trabajador, ¿no? Estos servicios, como le digo, comenzaron a desaparecer ya con la caída de Fujimori en el año 2000-2001. Entró Paniagua, sabemos muy bien que fue en un periodo de transición, ingresó un año estuvo y después ingresó al poder Alejandro Toledo, ¿no? Donde ya los servicios cambiaron ya. Si bien no desaparecieron, cambiaron de forma, ¿no? Cambiaron de forma. ¿Qué quiere decir? Que ya el trabajador no iba directamente a pertenecer a la planilla del service, sino directamente a la planilla de la empresa. O sea, el contrato iba a ser entre la empresa y el trabajador. Ya no contrato entre el trabajador y el service. ¿Me dejo entender? Entonces, los servicios que hicieron, algunos desaparecieron, gran parte desaparecieron, otras cambiaron. Estos servicios se convirtieron en empresas de selección y capacitación de personal. ¿Qué quiere decir? Que esas pruebas y las entrevistas, pero al final el que decidía quién se quedaba aquí no era la empresa, porque al final la empresa lo que hacía es simplemente hacía una entrevista del gerente o el jefe del área, se veía que el trabajador tenía buena empatía, veía el currículum, todo eso, se quedaba. Si no, no. ¿No? Y recién se le pagaba el service, ¿no? Por el servicio de asesoría, capacitación y reclutamiento. Pero el trabajador pasa directamente a planilla. ¿Ok? Pero en esa época no era así, ¿no? En esa época no era así. Entonces comenzaron a cambiar. Algunas desaparecieron y otras cambiaron en empresas de selección y evaluación de personal como Manpower, Santo Domingo creo que todavía existe. Manpower es conocida, ¿no? ¿Qué más? A ver, Deloitte Che, ¿no? Creo que son empresas de recursos humanos. Santo Domingo también, no sé si ya existe o ya dejó de existir, no me acuerdo, ¿no? Entonces comenzaron a cambiar, ¿no? No sé si hasta aquí me estoy dejando entender qué es un empleo multipartita. ¿Alguien Sí, desea que le explique o qué parte no se entendió? Sí, profesor. ¿Todo está claro? pero eso. Sí, profesor, todo claro. Ya, perfecto. Entonces, ya saben ustedes ya, si ustedes de aquí a un año comienzan a trabajar, no va a haber service, ¿no? No hay service, directamente con la empresa, ¿no? Sigamos el empleo multipartita. Bueno, acá tenemos un tema de lo que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Esta es una noticia que salió acá. No, a ver qué fecha tiene, nos dice la fecha. No dice la fecha. Y vemos aquí, por ejemplo, básicamente lo que les decía, pues el tema triste de lo que es la esclavitud infantil, ¿no? Como vimos, les comentaba, a nivel mundial pasa muchísimo. Y en otros países más que en otros, ¿no? Más que nada por las carencias, la pobreza que existe mundial, ¿no? Y más aún todavía con lo que nos pasó con la pandemia, que ha dejado muchísimo el tema ha destruido muchas economías, ¿no? Incluso la nuestra, ¿no? Que no estaba bien preparada para lo que nos vino, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí tenemos un ejemplito, por ejemplo, que nos pueden ustedes, ahí tienen el código QR, que ustedes lo pueden capturar y lo pueden revisar, ¿no? A ver, ¿qué más?
La ley de tercerización laboral, ¿no? Esta ley de tercerización laboral, las tensiones entre el Ministerio de Transportes, ¿no? y Comunicaciones, ¿no? Y Indecopi, básicamente lo que busca es tratar de eliminar las barreras burocráticas, ¿no? Con la finalidad de poder que algunas actividades se puedan tercerizar. A ver, si bien la relación tiene que ser entre trabajador y empresa, el Estado ha hecho unos cambios a la ley, ¿no? Que se llama tercerización laboral. ¿Qué quiere decir la tercerización laboral? ¿No? Que una persona puede trabajar para una empresa, que esta empresa le da servicio a otra empresa. Que en el Perú sí está permitido esa situación. Por ejemplo, pero no en actividades que son el core del negocio. O sea, no en actividades que son el principal giro de negocio de la empresa. Volvemos a Bacus, por ejemplo. Bacus, sabemos que hace cerveza, ¿no? O sea, hace cerveza, ¿no? Pero esa empresa de Bacus, que es la planta de ATE, ¿no? Tiene que estar cuidada por un área de seguridad, ¿no? Por el personal de seguridad. Y ese personal de seguridad no lo tiene la empresa Bacus. Entonces, ¿qué prefiere? En vez de contratar directamente al personal de seguridad para que preste a la Bacus, lo que hace es contratar una empresa especialista en seguridad. Prosegur, por ejemplo, ¿no? Prosegur firma un contrato con Bacus y Prosegur le envía personal para que cuide todas sus instalaciones. ¿Correcto? No estamos en un tema de ahí no hay un tema de service o de empleo multipartita. ¿Por qué? Porque el trabajador que le está haciendo el servicio a Bacus no está dentro del giro de negocio de Bacus, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Le da el área de seguridad. Otro ejemplo, el área de limpieza. Las personas que limpian la empresa no necesariamente son de Bacus. Yo puedo contratar una empresa externa como se llama Alteliza. Alteliza es una empresa que da servicios de limpieza a las empresas. Envía su personal y ese personal en horarios limpia todas las oficinas, todas las áreas administrativas. Ellos se encargan de todo. ¿No? Pero limpieza es el negocio principal de Bacus, no. Entonces, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Y así hacen las empresas ahora, ¿no? ¿Me dejo entender? Ahí común es el tema de seguridad, el tema de limpieza es lo más común, ¿no? En Falabella, por ejemplo. En Falabella, si ustedes han ido a Falabella, vemos a las cajeras. Antiguamente, yo sí me percaté, que antiguamente las cajeras pertenecían a la Falabella. Pero ahora Falabella dice, pero no es mi core de negocio, mi negocio es vender productos, ¿no? Es vender productos de todo tipo, no tener personal de cajeros. Es un tema ya mecánico de que básicamente se paga, ¿no? Llega una persona, paga la prenda y se va. Pero eso no necesito tener personal propio. Entonces, ¿qué hace Bacus? Falabella, creo que también contrató a Prosegur. Y Prosegur les pone, todas las cajeras que ustedes ven en Falabella son de Prosegur. ¿No? No son del mismo Falabella, porque Falabella tiene un core de negocio o un giro de negocio principal que es la venta de productos, etcétera, etcétera, de todo tipo, ¿no? No tener personal en caja. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, por ejemplo, esa es una forma de tercerización que sí está permitida, ¿no? ¿Ok? A eso se refiere. Ahora, obviamente, lo que se quería hacer ahorita, la ley lo que se quería hacer es que no exista esa tercerización laboral. Por eso dice ahí en el video, Indecopi suspende aplicación de norma que prohíbe la tercerización laboral. La tercerización laboral tiene que existir. ¿Por qué? Porque muchas empresas no van a asumir el costo de tener un área de seguridad, un área de limpieza, cajeras dentro del negocio, porque le genera un gasto adicional. Aparte que genera que otros negocios salgan, pues. Yo puedo poner mi negocio digamos, de limpieza y le puedo ofrecer un servicio a Falabella para limpiar todas sus oficinas. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Genera negocio? Sí. Entonces, la ley de tercerización laboral no solamente destruye algunas empresas, por ejemplo, Falabella o Bacus, sino que también imposibilita que aparezcan nuevos emprendimientos.
nuevos emprendimientos, limpieza, seguridad y otros más, que por ahí se me pueden quedar en el radar, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, esa ley de tercerización laboral fue suspendida, ¿no? Porque obviamente estaba vulnerando el tema de libre competencia y obviamente estaba arruinando, no solamente arruinaba a las grandes empresas que tenían que asumir una carga laboral, sino que también destruía a las pequeñas empresarios que estaban haciendo sus negocios. Poner mi empresa de seguridad, poner mi empresa de limpieza, poner mi empresa de cajeras, etcétera, ¿no? ¿Me estoy dejando entender? Bueno, espero que sí me haya dejado entender. Ya, sigamos avanzando. Otras formas atípicas de trabajo son el empleo temporal, ¿no? El empleo temporal es el empleo, como dices, sí. El Adelante. empleo multipartita no es beneficioso, pero la ley de terciarización, ¿sí? No. El empleo multipartita, que es lo que vimos anteriormente, ya fue, este de aquí, ya fue prácticamente anulado. Ya no existe prácticamente. Ya no existe el empleo multipartita, ¿no? Del 100% de empresas que existían en esa época, quedarán poquísimas. 5%, 4%, ¿no? Muy pocas, ¿no? Muy pocas. Pero obviamente ahora sí están auditadas. ¿Quién está detrás? La SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Es el ente del Ministerio de Trabajo que se encarga de la supervisión de aquellas empresas para que los derechos laborales del trabajador se respeten, ¿no? Entonces, el empleo multipartita es una forma típica que ya prácticamente en Perú ha desaparecido. Hay algunas empresas todavía, sí, sobre todo fuera de Lima, pero están reguladas ya por el Estado. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿O todavía hay dudas? Y, o sea, por ejemplo, si un empleado se accidenta dentro de la empresa Indecopi, el que corre los gastos es la empresa del empleado. No, a ver. Imagínate que Indecopi es una empresa que quiere contratar a una persona, ¿no? Indecopi es una institución del Estado que se encarga de los derechos de los clientes y la propiedad intelectual. Todos los derechos, básicamente. Entonces, quiere contratar a un abogado, ¿no? Va a contratar a un abogado. Ese abogado, ¿no? Lo puede contratar básicamente de una sola forma. Como va a trabajar en el área legal de Indecopi, entonces ese es el core del negocio, el giro de negocio de Indecopi, ¿no? Ver la parte de leyes y los derechos del trabajador, etcétera, del consumidor. Entonces, ese abogado va a ir directamente contratado por Indecopi. ¿Ya? Ahí está bien, porque eso te dice la ley. Debe ser contratado directamente por Indecopi. ¿Qué te dice la tercerización laboral? ¿No? La ley de tercerización laboral te dice que esta persona, ¿no? Esta persona, a ver, ¿cómo te podría explicar? A ver. Vamos a responder primero la primera pregunta de lo que es el empleo multipartita. Como este tema de Indecopi tiene que contratar directamente al abogado, a este abogado directamente, no tiene que hacerlo a través de una empresa intermediaria. No lo puede hacer ya. ¿Por qué? Porque este tipo de abogado va a ir directamente al giro de negocio de Indecopi. ¿Cuál es el giro de negocio de Indecopi? Proteger los derechos del consumidor y la propiedad intelectual. Entonces necesitas un abogado. El abogado sabe de leyes. Entonces va directamente al core del negocio. Entonces no puede haber ahí un empleo multipartita. No puede haber un service. ¿No? ¿Me dejo entender? No puede haber un service. Es más, el Estado no lo permitiría. Porque se está afrentando los derechos del trabajador. Este señor trabaja directamente para Indecopi. ¿Correcto? Tiene que ver con el rubro. El rubro mismo de la empresa, o sea, el empleado. Claro, ya, exacto. Pero si este señor, el Indecopi, necesita contratar a un personal de limpieza o un trabajador para la seguridad de las oficinas, prefiere contratar mejor una empresa como Prosegur que le dé servicio de vigilancia de todo Indecopi. Y eso tampoco eso no es un service. De acuerdo a la ley de tercerización laboral, se puede hacer, ¿no? Lo que quería hacer ahorita el Estado era eliminar esa ley de tercerización. Simplemente que Indecopi, como necesita personal de seguridad,
que lo contrate directamente y entra a su planilla. Eso es lo que quería eliminar Indecopi, ¿no? Obviamente le afectaba a Indecopi porque yo prefiero mejor tener una empresa de seguridad contratar una empresa de seguridad, porque la seguridad no es mi negocio. Mi negocio es velar por los derechos del trabajador y fiscalizar a las empresas que ofrecen un producto o un servicio. No necesito dentro de mi planilla a una persona de seguridad o un vigilante, ¿no? Entonces, por eso contrato una empresa para que me dé el servicio, yo le pago a la empresa y la empresa, obviamente esta empresa Prosegur, tiene que cumplir con todos los derechos laborales según el Estado peruano. ¿Y quién vela porque esta empresa Prosegur le dé los mismos beneficios que da Indecopi a sus trabajadores? La SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Por eso que esa ley se ha suspendido ahorita, ¿no? Porque si no iba a generar un gran problema a las empresas, ¿no? Y obviamente a los pequeños empresarios, por ejemplo, a usted se le ocurre poner una empresa de seguridad. Si hubiera aprobado la ley de tercerización laboral, ya no se podía hacer. Ya no podía hacer ese negocio. ¿Por qué? Porque la Indecopi tenía que contratar directamente a las personas, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿no? Simplemente para que me entiendan un poquito, nada más, ¿no? O sea, la idea es que ustedes tengan claro el tema del vínculo entre el empleador y el empleado. Nada más, ¿no? Nada más. Seguimos avanzando. Profe, una pregunta. La razón por la cual estas grandes empresas subcontratan a otras empresas es porque ahorran dinero. También, eso también es un punto válido, también es un punto, pero también lo ampara la ley, también, ¿ah? Ojo, ¿ah? Y depende de qué tipo de actividades. Si yo, una empresa grande, contrato una empresa para que cuide mis instalaciones o un área de seguridad, o sea, Prosegur, por ejemplo, no hay problema, lo puede hacer. Porque le sale más caro también contratar personas. Lo puede hacer también en forma personal, ¿ah? Lo puede hacer las empresas, pero no le sale también muy económico. Prefiere mejor contratar una empresa. Y así se libra de todos los problemas del personal de vigilancia, quien lo supervisa, pagar vestimentas, pagar armas, etcétera. No. Mejor contrata una empresa que es especialista en seguridad. ¿Me estoy dejando entender ahora? Perfecto, profe. Ya, genial. Profe, y eso ya no son servicios, o sea, las servicios eran también empresas, pero ahora no eran muy reguladas, pero ahora sí. Claro. Hay servicios todavía que están en el sur del país. Por ejemplo, el año pasado, no sé si ustedes entendieron, fue el año pasado o hace 2 años, hubo un conflicto en el sur, en Ica, por el tema de los agricultores que estaban trabajando, que las empresas agroexportadoras les estaban pagando muy poco. Entonces hubo un conflicto social, hasta bloquearon las carreteras en el sur, en Ica, más o menos por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La SUNAFIL fue y encontró varias formas de trabajo atípicas. Encontró trabajo encubierto y encontró algunos servicios que no estaban cumpliendo lo que decía la ley, ¿no? En el caso del service, por ejemplo, no estaba despertando los derechos laborales del trabajador, ¿no? O sea, estaba fuera de la ley. Ahí sí ese service estaba fuera de la ley, ¿no? Porque no le pagaba todo su dinero completo, ¿no? Es más, si el trabajo iba directamente al agricultor a arar la tierra o a cosechar, es un trabajo directamente del core del negocio de la agroexportadora, ¿no? ¿Qué hace la agroexportadora? Sembrar y cosechar productos. Y el trabajador que va a ingresar a trabajar, obviamente está dentro del giro principal de negocio de esa empresa agroexportadora, ¿no? Pero a través de un service, ¿no? Se contrató a esa persona. Eso está prohibido, ¿no? ¿Está penalizado? Está penalizado porque ya ese servicio está saliendo fuera de la ley. Lo que pasa es que la ley se puede aplicar, pero falta un seguimiento a la ley. Y seguramente en otros lugares del país se estarán cometiendo abusos laborales. Totalmente, ¿no? Se pueden cometer abusos. Y el SUNAFIL encontró trabajo multipartita y encontró trabajo encubierto, ¿no? Trabajo encubierto. Entonces, esas son formas atípicas de trabajo, ya no están prohibidas. ¿Ok? Ya, profe, gracias por la aclaración. Ya, listo, muchas gracias. Entonces, otras formas atípicas tenemos el empleo temporal, ¿no? El empleo temporal básicamente se dedica, como se dice su nombre, ¿no? Básicamente un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, no diría una forma atípica de trabajo temporal, pero
es una forma en la cual el trabajo está, pero en este caso el empleo temporal sí está regulado por el Estado, ¿no? Por la ley. O sea, tú puedes trabajar solamente por un corto tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos jovencitos que trabajan, por ejemplo, en Burger King, que trabajan en Kentucky, por su periodo de verano, ¿no? Porque quieren trabajar, quieren tener un ingreso extra, ¿no? ¿Este es un empleo temporal? Sí. Es un empleo temporal. Porque por un periodo de tiempo, el empleador te dice, vas a trabajar de tal fecha a tal fecha, por 3 meses nada más. Te dice la regla de juego desde el momento, ¿no? Este es un empleo temporal, pero obviamente cumple con todos tus derechos laborales. Tu CTS, no, perdón, CTS no te dan empleo temporal, te dan tu gratificación, sí te dan, el porcentaje de gratificación, te dan tu sueldo como te corresponde según ley, ¿no? Te dan tus 8 horas de trabajo, no trabajas un día a la semana, etcétera, ¿no? Hay derechos en el empleo temporal, pero como dice su nombre, empleo temporal viene de tiempo, o sea, es por un corto periodo de tiempo. Los profesores universitarios también están contratados por semestre, ¿no? Los que tienen empleo temporal. Te contrato todo el periodo, de tal periodo a tal periodo. Solamente por el periodo de verano o por el periodo regular de 2023 hasta agosto, ¿no? Los encuestadores también. Aquellas personas que trabajan en encuestas se les contrata por un periodo temporal. Aquellas personas que trabajan en las campañas navideñas, ¿no? Por ejemplo, Falabella y Ripley, antiguamente, no sé ustedes, ahora se hará, en Navidad contrata personal para envolver regalos, ¿no? Ahora creo que ya no se hace así, pero antiguamente se hacía, ¿no? O creo que se sigue haciendo, no sé muy bien, depende, ¿no? Ahora creo que lo hacen las mismas cajeras, pero cuando hay la campaña de Navidad, sobre todo, antiguamente se hacía un toldo afuera de las tiendas de Ripley, Saga, y ahí había personal que te envolvía los regalos. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? Era por ese tiempo, ¿no? Básicamente por ese tiempo, nada más. Por la campaña de Navidad se contrataba ese personal. Ese es un empleo temporal, ¿no? Es una forma típica, se podría decir, sí, pero sí está regulada y por la ley, ¿no? El empleo encubierto sí es un empleo que sí está mal, ¿no? El empleo encubierto sí. Porque el empleo encubierto es una forma de poder de limitar los derechos del trabajador. Por ejemplo, cuando tú tienes una empresa textil, ¿no? Hagamos una empresa textil, Universal Textil, quiere producir 10.000 unidades de un producto porque fue un pedido del extranjero. Tiene que 10.000 unidades de producto. ¿Ok? Entonces, pero se da cuenta que su capacidad de producción no le da hasta 8.000, ¿no? Hasta 8.000. Entonces, ¿qué hago? Esos 2.000 unidades que me faltan producir, como mi planta ya no lo puede hacer, contrato, digamos, conozco yo a 5 costureras, ¿no? Y que me hagan esas 2.000 unidades que me faltan. Obviamente yo hablo con las costureras, le digo, te voy a pagar esto, te voy a pagar esto, te voy a pagar esto, y me lo hace en 10 días. Obviamente esa persona solamente va a ganar lo que le estoy diciendo. De esas 2.000 unidades te voy a pagar 2.000 soles, por decir, ¿no? Pero solamente los 2.000. No le voy a pagar CTS, no le voy a pagar vacaciones, no le voy a pagar gratificación, no le voy a pagar seguro social, no le voy a pagar gratificaciones, no le voy a pagar asignación familiar, no la voy a escribir en AFPs, no le voy a pagar el seguro vía ley, no le voy a pagar todos los beneficios que tiene, no le voy a dar, solamente el pago de 2.000 soles. ¿Es un trabajo encubierto? Sí, porque estoy limitando los derechos de trabajadores de esas costureras. Y a veces algunas empresas hacen así, lo hacen en forma frecuente, o sea, por cada producción contrato a esas personas, pero no les estoy reconociendo sus derechos laborales. Simplemente agarro a una persona y le pago con 2.000. Esa persona seguramente me presentará su recibo por honorarios, pero nada más, pero es un trabajo que se hace frecuentemente. Si lo estoy haciendo todos los meses, contrato a esas señoras deberían estar dentro de mi planilla, ¿o no? Por supuesto, pues. Tenía que estar dentro de mi planilla de trabajo, ¿no? Y la empresa debería invertir en ampliar su planta, ¿no? Pero para evitar esos gastos, por todo la empresa va ganando. ¿Por qué? Es un trabajo encubierto porque estas personas ocultamente están trabajando, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, ese es básicamente un contrato encubierto. ¿Ok? Entonces no estarían en la planilla. No estarían en planilla, claro. No estarían en planilla.
¿no? Simplemente estoy limitando. Una persona que esté en planilla tiene todos los derechos laborales. Si no lo estás, simplemente no los tienes, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Y a partir de qué mes se deja de considerar o se considera que el recibo por honorarios debería ser ya un contrato en planilla? Mire, ese es un tema que se da mucho en el Perú, ¿ah? Debería ser no más de 6 meses, ¿ah? Si la ley, no me equivoco, es 6 meses. Si dentro de 6 meses sigues haciendo lo mismo, 1 año, 2 años, ya pues tú ya estás. No es un tema fortuito, no es por un tema excepcional, lo estás haciendo en forma frecuente. Entonces, ¿qué debería pasar? Esas personas deberían pasar a planilla, ¿o no? Sí, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Pero ¿cuándo se usa el recibo? Cuando no es frecuente. Por ejemplo, trabajas un periodo, dejas de trabajar y otra vez vuelves a trabajar. Algunas empresas están comenzando a hacerlo así, ¿no? Agarras a una persona externamente, trabaja contigo 3 meses, después la despides y después la dejas descansar 3 meses y la vuelves a contratar para que no te caiga la SUNAFIL, ¿no? Siempre tratan de buscar el lolo, pero hay otras empresas que no lo hacen así. Hay otras empresas que no lo hacen así y que están en falta. Y obviamente los detecta la SUNAFIL y se da cuenta que esta persona ha trabajado 5 años de esa forma, entonces ya no es un trabajo independiente, es un trabajo extraordinario, es un trabajo ya común. Y encima la persona trabaja directamente en el giro de negocio de la empresa. Peor todavía. Ahora sí me estoy dejando entender un poquito. Sí, gracias, profe. Ya. Bueno, acá les dejamos un ejemplo para que lo puedan revisar con más detalle. Profe, Sí. o formal. ¿Sí? Profe, ¿ese es trabajo formal o informal? No, son formales. El trabajo encubierto no es un trabajo formal. ¿Por qué? Porque estas personas por lo general no tienen no están constituidas como empresas, ¿no? Ahora, podría ser que a través de un intermediario que sí tiene una empresa, facturen. Por ejemplo, estas señoras que están acá, imagínense que son las señoras que yo le dije del ejemplo, pero ninguna señora tiene una empresa, ninguna tiene RUC, no tiene nada. Entonces, para que la empresa pueda sustentar el giro de negocio, estas señoras buscan una persona que sí tenga un RUC, ¿no? Que tenga un RUC y genere recibo por honorario para la empresa. No sé si me estoy dejando entender, ¿no? Ya obviamente la persona que gira el recibo por honorarios le dará el dinero a estas señoras y obviamente las señoras le darán algo a ellas por el giro del recibo por honorario, ¿no? ¿Me estoy dejando entender la figura? Hay muchas formas de hacer esto. La verdad, el peruano es muy ingenioso, ¿no? ¿Se entendió? ¿Aló? O sea, en su naturaleza es informal, pero lo pueden hacer formal. Claro, exactamente. O sea, formal es cuando se tiene un contrato. Podría generar un contrato también, ¿no? Podría generar un contrato. Sí, se podría generar un contrato, ¿no? También se podría generar un contrato. Totalmente de acuerdo, un recibo por honorario, pero esa persona no representa mucho los derechos de estos trabajadores, ¿no? Porque al final el contrato es por un monto determinado, pero no hay tema de beneficios. No sé si me estoy dejando entender ahora. ¿Dónde está el Claro, tema? contrato con beneficios. Exactamente, los beneficios. Cuando es un contrato con beneficios es un trabajo formal. Ay, sí, claro, pues porque ya en el contrato indica que, digamos, estas señoras pueden hacer su pequeña empresa y darle un servicio, ¿no?, externo a esta empresa, porque puede pasar, ¿ah? Entonces la empresa hay un contrato formal y obviamente se respetan, y obviamente esta persona dentro de este grupo, una pyme puede ser, generar el tema de una pequeña empresa, formalizarla, irse a la SUNAT, generar su RUC, pero lo que pasa es, el problema es el gran trabajo, en Perú hay mucha informalidad. Y las personas a veces por no ir a la SUNAT, hacer la parte administrativa, todo el tema burocrático, pagar impuestos, prefieren hacerlo así, de esa forma, ¿no? Ellos mismos también permiten que pasen estas cosas. Ya, profe, gracias. ¿Ya listo? Avanzamos un poquito más rápido. ¿Ya? El empleo parcial es básicamente también una forma de trabajo atípica, que también es lo normal, ¿no? Por lo general, cuando te dice parcial es que trabajan por medio tiempo.
no trabajas las 8 horas, sino trabajas la mitad. 3, 4, 5, 6, pero no 8. Cuando tú trabajas 8 horas es un trabajo completo, un trabajo normal, común y corriente formal. Un trabajo parcial, como dice su nombre, es parcial, por partes. O sea, la mitad, por lo general, de un horario laboral, menos de 8 horas. Y en esos tenemos aquí las señoritas que trabajan en jardines infantiles, por ejemplo. Los niños, por lo general, estudian de 8 a 12 de mediodía, 4 horitas. Entonces, esta señorita da clases por mediodía nada más, sobre todo en el sector infantil. Ese es su trabajo parcial porque la señorita trabaja solamente la mitad de tiempo, que dice la ley, o sea, 8. Entonces, ¿su trabajo parcial? Sí. Las de animadores de trabajo infantil también es su trabajo parcial, porque ellos trabajan por horas nada más, ¿no? Y solamente fines de semana, por lo general, cuando son eventos especiales, ¿no? Ese es un trabajo, empleo temporal. Acá vemos, por ejemplo, el tema de los aspectos demográficos. Tenemos la población económica total. La población total es básicamente ¿cuántos somos? 32 millones de habitantes, ¿no? Tenemos la población en edad de trabajar. La población en edad de trabajar, según los textos que ustedes tienen ahí, está entre 16, si no me equivoco, 14, creo 14, y 65 años, promedio. Más o menos por ahí, 14, 15 a 65 años. Esa es la población en edad de trabajar, que pueden trabajar, ¿no? No es necesario que la hagan, que pueden trabajar. Y tenemos del otro lado la población que no está en edad de trabajar, o sea, los menores de 15, 14 años, obviamente que por ley no pueden trabajar porque son niños. Y las personas mayores, más de 65, obviamente el adulto mayor, que obviamente debía estar jubilado, todo eso, no está en edad de trabajar, ¿no? Luego sigue la población económicamente activa, que básicamente son aquellas personas que están entre 16, 15, y lo mismo, la edad de trabajar, que pueden trabajar hasta 65 años, ¿no? Aproximadamente. Dentro de esta población, ahí tenemos la población económicamente inactiva. La población económicamente inactiva son aquellas poblaciones que no pueden trabajar, o sea, no trabajan. Por ejemplo, las amas de casa, pues no reciben una remuneración. Los estudiantes, a ver, ¿qué más? Los inválidos, los que queden jubilados, etcétera, ¿no? Los enfermos mentales, ¿no? ¿Me dejo entender? Esos son los que son la población económicamente inactiva. Los ninis es una forma también que ha aparecido muchísimo en el Perú y son aquellas personas que están en la edad de trabajar, que no tienen ninguna limitación, pero que no quieren trabajar, que no desean trabajar para nada, que viven y simplemente por vivir, no desean trabajar, no desean hacer ninguna actividad laboral, ¿no? Y aquí en el Perú se ha incrementado bastante ese tema de los ninis, ¿no? No es que busquen, sino que no quieren trabajar, no desean trabajar. Y así hay casos, personas mayores, casados, según un artículo de Comercio hace un par de años, antes de la pandemia, los ninis en el Perú estaban abordando 1.5 millones de habitantes que no desean trabajar. Y ahí no solamente está incluido personas jóvenes, sino personas con profesión y incluso casados, ¿no? Entonces es preocupante esa parte. La población económicamente activa se divide en ocupados. Los ocupados, por lo general, son aquellos que tienen un trabajo, ¿no? Pueden ser adecuadamente empleados, quiere decir aquellos que tienen bastante trabajo, o sea, que tienen las 8 horas de trabajo al día, ¿no? Y aquellos que son los subempleados que trabajan menos de 8 horas, pues, ¿no? O también pueden trabajar menos de 8 horas o recibir menos de la remuneración mínima vital, que creo que está en 1.150 creo que es el sueldo mínimo legal. A ver, por ahí alguien me corrige. 1.025, profesor. 1.025, correcto, ¿no? Entonces, aquellos ocupados pueden ser adecuadamente empleados que trabajan ganan más del mínimo y trabajan en planilla 8 horas por día. Y aquellos subempleados que pueden ser por horas, trabajan menos de las 8 horas, o pueden trabajar menos o tener menos de la remuneración, o sea, menos del mínimo legal, ¿no? Y los desempleados aquí es la otra parte de la población económicamente activa. Los empleados son aquellas personas que no tienen empleo, simplemente que quieren trabajar, ¿no? Esta es la diferencia con los ninis, ¿ah? Los empleados quieren trabajar, los ninis no. Ellos quieren trabajar pero no encuentran trabajo, lo justo lo que está pasando ahora en el país. Hay muchas personas que quieren trabajar, tienen profesión, pero no encuentra, ¿no? No encuentra trabajo. Ese es el desempleado. ¿Ya? Acá tenemos una estadística para que lo vean. A ver si le toman una foto. Adelante.
No sé si hasta aquí tenemos alguna duda adicional. Tenemos unos 4 minutos. Acá les dejo las claves de Sí, profesor. los ejercicios que están viendo hoy día en la separata. No sé si tienen alguna duda adicional para poder absolvérsela. Tenemos un par de minutitos. Entonces la económicamente activa es la subempleada y la desempleada, entre las dos. Claro, acá está. ¿Mm? Los ocupados, que ¿Y pueden los ser... años? Puede ser cualquier año, o sea, de 35 o de 25. Claro. ¿sí? La población económicamente activa, si el hermano no me falla, está entre 14 o 15 años y 65 años. Esa es la población económicamente activa. Ahora, usted me dice, profesor, ¿pero trabajan niños? Sí, pues trabajan niños, pero no deben trabajar. ¿Trabajan abuelitos? Sí, pero no deberían trabajar, ¿no? Es más, aquí también hay una salvedad, y gracias por la pregunta. En la población económicamente activa te dicen hasta los 65 años. Y los médicos y los doctores y los catedráticos, la mayoría tienen 70 años, 75 y siguen trabajando. Correcto. Pueden seguir trabajando, no deberían trabajar, pero pueden seguir trabajando porque sus habilidades mentales siguen funcionando correctamente. Entonces pueden seguir trabajando. Y ahí no hay ninguna limitación. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ah? La población económicamente activa solamente te define las personas que están con todas las posibilidades de trabajar, ¿no? Que están 100% sanas y que pueden trabajar, ¿no? A eso se refiere. Y las ¿Ok? subempleadas son las de medio tiempo, subempleadas. Los subempleados son a medio tiempo o ganan menos del sueldo mínimo, ¿no? ¿Ok? Profesor, ¿Sí? ¿los estudiantes son en inactiva? Sí, los estudiantes están aquí, población económicamente inactiva, porque ellos no trabajan. Igual que las amas de casa. Las amas de casa, los jubilados, los militares, las personas con problemas mentales, etcétera. Ya, profesor, gracias. Ya. Listo. Profesor, disculpe, adecuadamente empleada, ¿puede trabajar en la misma empresa más de 8 horas o en otra empresa puede trabajar normal? No. Cuando tú trabajas en una empresa, estás a tiempo completo. Ese es adecuadamente empleado. Que aparte hagas entre comillas, tus cachuelos, es otra cosa, ¿no? Esos trabajos pequeñitos, que un adicional, etcétera, esa es otra cosa, ¿no? Pero Ya. no está dentro de eso. No está dentro de eso, es correcto. Vaya, profesor, gracias. Ya, listo. En el desempleo, profesor, está el desempleo abierto, ¿no? Sí. ¿No? Acá el desempleado es aquella persona que quiere buscar trabajo, pero no encuentra. No se adecua al perfil que la empresa necesita, ¿no? Profesor, ¿y qué son los acesantes? ¿Perdón? Los acesantes. ¿Cesantes? Ujú. A ver, los cesantes son aquellas personas que no tienen trabajo. Los cesantes, ahí lo voy a responder porque eso no lo tengo claro en la cabeza ahorita, ¿ya? Pero lo vamos a buscar y le doy su respuesta pronto, la próxima clase. Me hace acordar, ¿ya? ¿Eso está en las separatas? No, esa es una pregunta mía. Ya, no, cesante nunca he escuchado. ¿Ah? Cesante, sí. Cesante quiere decir que una persona que ya dejó de trabajar, ¿no? A cesante, entiendo yo, debería ser lo contrario, que está trabajando. Entiendo yo, ¿no? Muchas gracias, profesor. Ya, listo. Listo, joven. Entonces, más bien, muchas gracias. Les dejo acá. Ya comenzamos la... Ya, para poder cerrar. Más bien, muchas gracias. Y nos Gracias, estamos profesor. Cuídese, Nos hasta vemos. luego. Hasta luego, cuídense. Gracias. Cuídense, profesor, hasta luego.